Capítulo 1. El enigma de los caminos de pesadilla en la tranquila ciudad de Dunhaven, donde las sombras de los edificios parecían susurrar secretos olvidados. La vida de Rachel Turner tomó un giro oscuro cuando descubrió un antiguo diario entre las pertenencias de su difunta abuela. Las páginas estaban llenas de descripciones crípticas sobre los caminos de pesadilla, senderos que llevaban a lugares inexplorados de la psique humana. Intrigada y cautivada, Rachel decidió embarcarse en una búsqueda para explorar el traumacore que se escondía detrás de estos enigmáticos caminos. Capítulo 2. El primer paso a lo desconocido. Guiada por las pistas del diario, Rachel inició su travesía en los caminos de pesadilla. Lo que parecía ser un bosque normal durante el día se transformaba en un laberinto oscuro y retorcido por la noche. Los árboles se volvían sombras danzantes, y la bruma en el aire resonaba con susurros ininteligibles. Rachel sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral mientras se adentraba en lo desconocido. Capítulo 3. Las sombras del pasado. A medida que avanzaba, Rachel comenzó a notar sombras fugaces que se deslizaban entre los árboles. Eran manifestaciones de los traumas pasados de aquellos que habían caminado por estos senderos antes que ella. Las sombras parecían flotar entre dimensiones, recordándole a Rachel que los caminos de pesadilla estaban impregnados de historias dolorosas. Capítulo 4. El laberinto onírico. Rachel se encontró atrapada en un laberinto onírico, donde las dimensiones del sueño y la realidad se entrelazaban de manera retorcida. Los pasillos cambiaban constantemente, desafiando su sentido de la orientación. Las criaturas oníricas acechaban en las esquinas, y Rachel se dio cuenta de que estos caminos eran mucho más que senderos físicos. Eran pasajes hacia los recuerdos más oscuros y las pesadillas más profundas. Capítulo 5. El espejismo de la felicidad. Rota. En uno de los claros del bosque, Rachel se encontró con el espejismo de la felicidad rota. Imágenes de momentos felices se distorsionaban ante sus ojos, revelando las verdades ocultas detrás de las apariencias. La risa se desvanecía en el eco de lamentos, y las sonrisas se volvían máscaras que ocultaban el dolor subyacente. Capítulo 6. La prueba de la verdad. Rachel fue confrontada con la prueba de la verdad, un desafío en el que los secretos más oscuros de su propia vida se manifestaron frente a ella. Eventos enterrados en lo más profundo de su memoria resurgieron, y Rachel tuvo que enfrentar la realidad de sus propios traumas, mientras el traumacore la empujaba a explorar las sombras de su propio pasado. Capítulo 7. La encrucijada de las decisiones. En medio del laberinto, Rachel llegó a una encrucijada de caminos que representaban las decisiones cruciales de su vida. Cada sendero llevaba a una versión diferente de su realidad, y Rachel se vio obligada a enfrentar las consecuencias de sus elecciones pasadas. La encrucijada la desafió a aceptar la responsabilidad de su propio destino. Capítulo 8. El espejismo de la dualidad. Rachel se adentró en el espejismo de la dualidad, donde versiones alternas de sí misma coexistían en una realidad fracturada. Se encontró cara a cara con aspectos oscuros de su personalidad y las consecuencias de elecciones que nunca había tomado. La dualidad de su existencia se desplegó frente a ella, desafiándola a reconciliar las sombras de su propio ser. Capítulo 9. La travesía hacia el abismo interior. A medida que Rachel exploraba más profundamente los caminos de pesadilla, se vio arrastrada hacia la travesía hacia el abismo interior. En este lugar, las sombras se intensificaron, y el traumacore la condujo a enfrentar las partes más oscuras y temidas de su propia psique. Cada paso la acercaba al núcleo del abismo, donde la verdad y la desesperación se entrelazaban. Capítulo 10. La sinfonía de los pesares. En el corazón de los caminos de pesadilla, Rachel se encontró con la sinfonía de los pesares. Las sombras, las decisiones pasadas y los traumas resonaban en una sinfonía oscura que la envolvía. Cada nota era una revelación dolorosa, y la sinfonía la llevó a un estado de conciencia alterado, donde las barreras entre su mente y el traumacore se desvanecieron. Capítulo 11. La puerta de la desesperación. Rachel llegó a una imponente puerta de la desesperación, donde las sombras más intensas la rodearon. Esta puerta parecía ser la entrada al núcleo del traumacore, y Rachel sabía que cruzarla significaba enfrentar la verdad cruda y desgarradora de su propia existencia.
La decisión de abrir la puerta fue un acto de valentía y desesperación. Capítulo 12. El abismo de los recuerdos rotos. Al abrir la puerta, Rachel se encontró en el abismo de los recuerdos rotos. Imágenes destrozadas de su vida pasaron frente a ella, mostrando momentos quebrados y experiencias distorsionadas por el trauma. En este abismo, Rachel debía reconstruir la verdad detrás de sus recuerdos rotos y enfrentar la realidad de su propia historia. Capítulo 13. El espejismo de la muerte interior. En el núcleo del trauma core, Rachel enfrentó el espejismo de la muerte interior. Imágenes de su propia mortalidad y las sombras más profundas de su ser la rodearon. La confrontación con la muerte interior fue una prueba final, desafiándola a aceptar la finitud de la vida y superar las sombras que amenazaban con extinguir su luz interior. Capítulo 14. El abrazo de la oscuridad. Rachel se sumergió en el abrazo de la oscuridad, donde las sombras se cerraron sobre ella como garras hambrientas. La oscuridad la envolvió, desafiándola a encontrar la luz en el corazón de las sombras. La batalla en este abrazo final fue una lucha desesperada por la supervivencia psicológica. Capítulo 15. La revelación final. En el clímax de su odisea, Rachel alcanzó la revelación final. El trauma core le reveló la conexión entre sus propios traumas y los caminos de pesadilla. Comprendió que este lugar era un reflejo oscuro de la psique humana, un espejo que mostraba las cicatrices compartidas de la humanidad. La elección final se cernió sobre Rachel: sellar los caminos de pesadilla y proteger a otros de la oscuridad, o permitir que el trauma core continúe su existencia. En un acto de valentía, Rachel decidió cerrar los caminos, enfrentando las sombras y sacrificando una parte de su propia oscuridad para preservar la cordura de aquellos que podrían perderse en los senderos traumatizados. Epílogo. Entre sombras y luces. Con los caminos de pesadilla cerrados, Dunaven volvió a su tranquila normalidad. Rachel, marcada por la odisea, encontró una nueva perspectiva sobre su propia vida. Aunque las sombras persistían, también había descubierto la fortaleza en su interior. La historia de Caminos de Pesadilla, explorando el trauma core, dejó una huella imborrable en su alma y en la conciencia de aquellos que compartieron los oscuros senderos de la psique humana.